Bueno, pues en nuestra charla en el día de hoy queríamos centrarnos en cuáles son los factores a nivel de evolución social que nos llevan a estar en el punto donde estamos hoy y a tratar a los animales. En este caso hablamos específicamente de perros, podríamos ampliar a gatos, pero vamos a hablar específicamente de perros. ¿Cuáles son esos factores que están haciendo que nuestra relación con nuestros animales, con nuestros peludos, sea como es actualmente, que deja mucho que desear? Bueno, vamos a tocar 3 puntos solamente y voy a intentar agilizarlo ya por las horas que son y todavía falta una intervención más. Nos remitimos a las estadísticas de Fundación Affinity, como ha hecho también la compañera Virginia. Aquí tenemos las estadísticas del 2016, en las que, como veis, en primer lugar se habla de abandono por el comportamiento del animal. En segundo lugar, camadas indeseadas, seguido de factores económicos, fin de temporada de la caza y cambios de domicilio. Eso fue en el 2016. Vamos a ver cómo ha evolucionado en las últimas estadísticas sobre 2017. Ha habido varios cambios. Uno de ellos, las camadas indeseadas se han puesto por delante. Volvemos aquí a lo que todos habéis dicho con la falta de conciencia sobre esterilización, y hablamos de esterilización y no de castración, porque a nivel de comportamiento, cuando se castra un animal, estamos interfiriendo en todos los procesos químicos, en este caso en concreto con hormonas. Esos procesos químicos pueden alterar el comportamiento del animal, entonces siempre intentamos que las personas, antes de castrar, se informen por profesionales del comportamiento si es adecuado castrar o no al animal. Si no se puede castrar, siempre se puede esterilizar, que ahí sí que no se altera el tema hormonal, ¿vale? Bueno, camadas indeseadas, problemas de comportamiento, ahora ha bajado a segundo lugar, pero siguen siendo muy importantes. Y aquí es donde intervenimos, en nuestro caso, desde Can de Luna, haciendo visitas a domicilio e intentando que las personas que tienen el animal con problemas de comportamiento, lo primero es concienciarles y, por supuesto, formarles. Estamos hablando de pedagogía, estamos hablando de educación, pero también de formación, y una formación muy específica en el trato con el animal. Y, sobre todo, estamos hablando también de prevención desde los ámbitos administrativos, pero, por supuesto, prevención desde el ámbito formativo. Tenemos la suerte que cada vez más, aunque todavía son muy pocos, las familias que llegan a nosotros, incluso antes de tener a un perro o a un cachorro o antes de recogerlo y de adoptarlo, son muy pocos casos, pero esos casos nos dan un aliento para pensar que hay gente que realmente se plantea la prevención en los problemas de comportamiento. Pero lo más habitual es que nos lleguen ya con problemas, y muchas veces problemas muy arraigados y problemas que vienen de otros profesionales que todavía han intensificado más esos problemas por el tipo de herramientas que utilizan. Vemos a continuación, se ha puesto en tercer lugar el fin de temporada de la caza, volvemos sobre lo mismo, factores económicos y, por último, pérdida de interés en el animal. Y aquí vamos a incidir, será el tercer punto. Vamos a hablar primero sobre cuáles son esos problemas de comportamiento por los que normalmente la gente abandona a sus animales. Realmente, antes de poner nada, se abandona a un animal por cualquier cosa. Da igual, da igual. Ahora, si tenemos que ahondar, cuando hay problemas de comportamiento, sí podemos hablar de los que son más frecuentes, que realmente casi se resumen en todos. Miedos y fobias. Bueno, cuando un perro tiene miedos en un nivel bajo, se puede convivir con él, puede tener algún hándicap, pero la vida diaria no se afecta fundamentalmente. Además, si son miedos en niveles muy bajos, se puede trabajar y se pueden conseguir unos avances muy buenos, muy buenos. El problema es cuando esos miedos se elevan, el problema es cuando se convierten en fobia, o cuando tenemos el síndrome de privación sensorial, que ya hemos hablado en otras charlas, donde el cachorro se ha expuesto en sus etapas primera de impronta e incluso de socialización, han tenido unos déficits muy grandes, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que cuando vienen fobias, para recuperar a esos animales a nivel de comportamiento es muy difícil, muy difícil. Los miedos siempre son residuales y normalmente, si son un grado alto, siempre queda algo.
Si vemos cuál es la parte de abandono, de excusas, vamos a hablar de excusas de abandono por miedo, normalmente cuando son fobias altas no puede llevar una vida normal de familia el animal, por lo que la persona le resulta incómodo, no puede salir con ellos a determinados lugares, no puede ir a las terrazas, no pueden recibir gente, visitas en casa con normalidad, porque no olvidemos que los miedos es uno de los principales problemas de comportamiento que pueden llegar a derivar en agresividad, ¿vale? Otro de los problemas son los trastornos por separación, haya ansiedad o no haya ansiedad. Trastornos de separación hay muchos, también pueden venir por un hiperapego o una vinculación afectiva negativa con la persona, con el responsable. ¿Cuáles son los problemas que presentan los trastornos por separación y que más molestan a los responsables? Y vamos a hablar así porque es que molestan. Pues, por ejemplo, aquí tenéis una foto de destrucción, eliminaciones inadecuadas cuando se hacen sus necesidades en casa y sobre todo cuando se quedan solos, o, por ejemplo, las vocalizaciones excesivas, perros que están continuamente ladrando, aullando, y ahí viene lo que alguien por aquí en la mesa también ha comentado, la molestia hacia los vecinos y hacia una comunidad que no está preparada para admitir todavía una especie con sus características propias, ¿vale? Excitabilidad. Pues todo se puede trabajar, ¿eh? Excitabilidad. En la excitabilidad, a ver, vivimos en un mundo que va muy rápido. Nosotros siempre hablamos que el responsable de un perro es la figura de referencia de ese perro. Si queremos que nuestro perro sea lo más estable, lo más calmado posible dentro de sus características como individuo, los primeros que tenemos que reflejar eso somos nosotros, los responsables. Si nosotros estamos todo el día acelerados, todo el día corriendo, pegando voces en casa, nos enfadamos, eso el animal lo absorbe. Aparte de que efectivamente hay animales que por genética o por lo que han vivido y lo que han ido, como se le ha ido educando, o sea, hay diferentes factores que ya lo analizamos en otras charlas. Si se juntan las dos cosas, se juntan el hambre con las ganas de comer. Hay perros que esa excitabilidad, por ejemplo, la muestran en la calle con mucha reactividad hacia otros perros, reactividad hacia bicicletas, vehículos a motor, se ponen como locos, incluso también pueden mostrar algún tipo de comportamiento agresivo, no todos, pero sí. Y esto también es un problema a la hora de convivir con un animal. Y hay personas que, bueno, deciden atajarlo, porque la suerte es que si este problema aparece y acuden a profesionales de comportamiento, oye, genial, están poniendo medios, por supuesto. El problema es cuando tienen el problema y no quieren atajarlo o simplemente no tienen dinero, no quiero, no tengo tiempo, o esperamos la varita mágica de alguien que llegue, ¡ting!, le dé con la varita al perrito y todo se resuelva, ¿vale? Destructividad y mordida excesiva en cachorro. A ver, el abandono de cachorro viene efectivamente desde sobre todo cuando es destructividad, cuando empieza a salir la distinción, que empiezan a mordisquear y no se tienen las herramientas ni el conocimiento necesario para poder, por lo menos, poner una barrera para que eso no vaya más. La mordida excesiva, cuando muerden en exceso, por ejemplo, jugando, las manos, las piernas, los pies, y sobre todo cuando hablamos de razas potencialmente peligrosas, de cachorritos, cuando empiezan a mordisquear las manos porque a lo mejor no han estado el tiempo suficiente con su madre y con sus hermanos para controlar esa mordida, para que sea una mordida blanda, pues claro, empiezan a intentar jugar con nosotros. Si no la tienen controlada, ya pensamos, ¡ah! Mi cachorro muerde, esto va a ser lo peor en el futuro. Si muerde ahora, de mayor, no quiero saber cómo va a ser. Este problema no lo encontramos por el abandono de cachorro. Pero bueno, para abandonar un cachorro, las últimas noticias que hemos tenido de alguna protectora pueden ser la excusa de que se hace pipí en casa y caca. ¿Qué se espera? El organismo de ese animal no está todavía desarrollado, no puede contenerse. Tiene que primero desarrollarse físicamente, fisiológicamente para poder contener y luego, por supuesto, acompañado de una educación y una educación con respeto y en positivo. Nada de pegar, restregarle los hocicos en el pipí, ese tipo de cosas, ¿no? Agresividad. Aquí hablamos ya de cosas más serias. Agresividad tanto intraespecífica, es decir, entre perros, o interespecífica, con otras especies, ya sea humanos, gatos, cualquier otra especie. Dentro de la agresividad tenemos agresividad, por ejemplo, también defensa de recursos y territorialidad.
se pueden trabajar, se pueden mejorar, y una de las más graves es la agresividad depredadora. Y sobre todo cuando hay un display, normalmente hablamos de impulsos instintivos, con un display, es decir, con una secuencia de conductas que pueden llegar no solo al apresamiento, sino también a la muerte, ¿vale? Entonces, esta agresividad es la más grave. También es complicada de tratar, no es imposible, pero sí es verdad que no se puede perder el control, la educación del perro cuando se llegan a estos extremos. Estos extremos son los más graves y sí que sabemos de casos que han recurrido, si algunos recurren al abandono, trasladan el problema a los demás, a protectoras, a particulares, a los demás, y otros se ven superados por la situación y deciden pues un sacrificio. Coprofagia no es otra cosa que el comerse sus propias heces o incluso las heces de otros animales. Esto es muy desagradable para el responsable. El olor del aliento, ¿no?, del animal, el que siempre va manchado y se acerca a nosotros, pum, y nos mancha, nos da un lametazo después. Estas cosas, que aquí nos reímos y nos da un poco de asco, pues estas cosas se convierten en un problema cuando es un problema ya con muchas raíces, no se han tomado medidas en tema de comportamiento y la persona se cansa de la situación y directamente lo abandona. Envejecimiento, no solo porque el animal envejezca, sino por todo lo que conlleva el envejecimiento. El envejecimiento obviamente conlleva una degeneración orgánica, es así. Pero ¿qué pasa? Que empiezan más gastos veterinarios, porque obviamente empiezan a haber problemas, conlleva más gasto incluso en temas de alimentación, porque hay que darle una alimentación adecuada con una suplementación adecuada. Conlleva también unas incomodidades porque el perro ya no puede hacer cosas que hacía antes o empieza a tener incontinencia urinaria, por ejemplo. Si no de la vista, efectivamente, empezamos a tener problemas de la vista o incluso de diabetes en algunos casos, pero ya no hablemos cuando llegamos a una disfunción cognitiva, lo que en humanos es la senilidad o tipo demencias de Alzheimer. Los perros también lo padecen. En estos casos todavía se intensifica más la incomodidad en casa, porque pueden llegar, bueno, no solo a desorientarse, sino vocalizaciones excesivas, se vuelven más quisquillosos como los humanos, ¿vale? Pero también pueden llegar a derivar en momentos muy puntuales, ¿vale? No son lo habitual, pero en agresividad dentro de la unidad familiar. Y por último, todos los demás comportamientos. Hablamos ahí, mencionamos específicamente estereotipia por el tema de que son conductas repetitivas a nivel compulsivo, no tienen un fin en sí mismas, pero lo único que el animal recurre a ellas como una única manera de liberar la tensión y el estrés crónico que padecen estos animales que la sufren, ¿vale? Hay veces que cuando somos los perritos chiquititos y lo ves así mordiéndose la cola, ¡ay, qué gracioso! Pues es una estereotipia como un caballo. Y son verdaderos problemas a nivel de salud, porque el estrés, no olvidemos que un alto nivel de estrés genera también unas determinadas sustancias orgánicas, neurotransmisores y hormonas y demás, que someten al organismo a un deterioro muy brutal, y eso también al cerebro. No olvidemos que los niveles de estrés afectan a todos los niveles. Bueno, vamos a hacer un análisis muy rápido zoantropológico, también un poco sociológico. Habría que hablar muchas más cosas de las que aparecen aquí, pero vamos a empezar por aquí. Y citamos a Roberto Marchesini. Roberto Marchesini es un zoólogo, antropólogo, veterinario italiano, con el que hemos tenido el placer de compartir aula. Y él menciona estos diferentes puntos que vamos a ver a continuación. Intento hacerlo muy ágil, muy ágil. Rechazo hacia lo orgánico. Desde el año 900, es verdad que poco a poco en nuestra evolución social, humana, hemos ido huyendo de las enfermedades y hemos ido ganando en higiene, ¿verdad? Por suerte, en higiene, pero al mismo tiempo ha aumentado nuestro rechazo hacia todo lo que creemos sucio, bacterias, flujos orgánicos de distinto tipo, y asociamos al animal con eso, con esa parte sucia, las babas, el olor que dejan en casa, sus heces, el que laman los pipís, sobre todo los machos, los pipís de las hembras. Todas esas cosas para nosotros es desagradable, porque los humanos estamos en un nivel de higiene brutal y consideramos a los animales sucios.
Más factores que están influyendo en por qué este trato tan triste con los animales, con los perros en concreto. Intolerancia a los animales. ¿Por qué? No es intolerancia de alergia, no estamos hablando de alergia. Estamos hablando que estamos en una sociedad donde se potencia lo audiovisual. Son esos dos sentidos, sobre todo, los que más se potencian. Pero nos olvidamos del olfato, del tacto, y es lo que, cuando tienes un animal en casa, es lo que más se potencia. Hay mucha gente que dice, sí, a mí me gustan los animales, pero es que me da repelús tocarlos. Este es el típico caso de intolerancia, ¿vale? Por tacto. Ambivalencia entre realidad y una imagen idealizada que nos buscamos del animal. Es decir, hay gente que dice, qué guay, quiero un perrito en mi casa, aquí, en mi familia, idealizamos. Luego la realidad cuando adoptan o cuando compran, pues, nos gusta hablar siempre de adopción, es otra. Se encuentran con cosas con las que no se esperaban, problemas de comportamiento y este tipo de conductas desagradables que nos desagradan por nuestro momento evolutivo. Dificultad para expresar emociones. Esto es una influencia muy anglosajona, la parte muy políticamente correcta, ¿verdad? El control de la emoción, el ocultar incluso las propias emociones. Y esto es un hándicap en relación con nuestros perros, porque los perros son lo más transparentes y lo más sensibles en cuanto a emociones que pueda existir. Si queremos realmente conectar con nuestro perro, tenemos que conectar primero con nuestras emociones. Mecanicismo. Estamos acostumbrados a que todo lo que nos rodea, hay un botón, enciende, apaga, desactiva, se resetea y volvemos a empezar. Y eso es lo que se le pide a los perros a través de los educadores caninos y otros profesionales del comportamiento. Resetéame el perro. Venga, y nos lo encontramos en muchos domicilios. No es así. El perro no es una máquina, el perro no es un robot, el perro tiene sus propios procesos cognitivos y tiene sus propios procesos emocionales. Entonces, volvemos a limitarnos. Consumismo y utilitarismo. Estamos acostumbrados a comprar y desechar, a utilizar lo que nos viene bien. Cosificación, al fin y al cabo. Utilizamos a los animales para nuestro propio antojo y para lo que nos beneficia, lo cual viene en relación a lo siguiente, el egocentrismo, ¿vale? Yo quiero un animal para salir a correr. Si no me acompaña para salir a correr, esto no me vale. No me vale. Quiero un animal para guarda y defensa. A nosotros nos llaman. Obviamente nosotros nos negamos porque eso está muy regulado y tienen que ser fuerzas de seguridad del Estado las que lo hagan y además con un registro y demás. Nos llaman para todo tipo de cosas que obviamente por ética y nuestra propia moral nos negamos. Antropomorfismo, ya se ha nombrado aquí el antropomorfismo, Paula lo ha comentado, y es que nos creemos más grandes que nadie, nos creemos una especie por encima de todas las demás. Incluso María Manglano ha publicado también en el Facebook un artículo en el que 63 especies, si no me equivoco, de mamíferos huyen del humano y tienden a hacer vida nocturna para evitar el contacto con el humano. Realmente es grave y deberíamos plantearnos qué está pasando, porque a mi corto entender yo creo que esto no es algo realmente evolutivo, natural, esto es algo que va más allá, cuando realmente otras especies nos temen tanto. Y además, especies que se vuelven nocturnas cuando realmente no están preparadas a nivel adaptativo para ello. Bueno, para terminar, unas reflexiones. Ante todo deberíamos, para mejorar la relación con nuestros perros y mejorar ese trato, aceptar la diversidad y la alteridad, es decir, aceptar que hay otras especies con otras características propias y aceptar al individuo que está conmigo en mi familia tal cual es. Es decir, si somos una familia, cada uno somos de una manera, nuestro perro también es de la manera. Para ello, siempre vamos a intentar fomentar el respeto y las buenas maneras hacia el animal. Me da igual que estemos conviviendo en familia, me da igual que estemos ejerciendo como educadores o adiestradores o modificadores de conducta. No podemos perder de vista el respeto al animal. Valorar la reciprocidad en la relación, es decir, la relación con mi perro no soy yo el centro de atención de esa relación, no, somos los dos. Somos dos individuos de distintas especies y tenemos que crear el entorno para poder relacionarnos, para poder entendernos. Una relación sirve para conocerse uno a otro, para realmente respetarse, valorarse, para ver qué tienes de bueno, qué tengo de bueno yo, qué nos podemos aportar, incluso nuestras limitaciones y tomar medidas juntos. Disfrutar compartiendo.
Pero para esto necesitamos tiempo y chocamos con nuestra vida diaria, con la falta de tiempo. El trabajo, los niños, la casa, las actividades escolares, nuestras otras actividades varias. Y al final, ¿de dónde sacamos el tiempo? ¿A quién se lo quitamos? Al perro. Y el perro necesita tiempo de estar con nosotros, de hacer ejercicio, de disfrutar, de jugar. Fomentar la incondicionalidad con nuestro perro. Y esto sería fundamental para poder frenar, en eso, hablando de pedagogía y de educación, sería fundamental fomentar la incondicionalidad. La incondicionalidad no es otra cosa que comprometerte de por vida con tu animal y buscar soluciones cuando las necesite. Y si tienes un animal, tienes que estar para todo. Pero, por desgracia, no es así. Pero sí, esto es una cosa que hay que fomentar. Y, por último, como he dicho antes, el manejo de emociones. Si nosotros, como humanos, somos incapaces de, lo primero, reconocer cuáles son nuestras emociones. Estamos hablando ya en un plano psicológico, daros cuenta. ¿Cuáles son nuestras emociones? Y una vez que las identifico, ¿cómo puedo manejarlas? Para que a la hora de expresarlas sean menos irrespetuosas. ¿Qué pasa? Que cuando nuestras emociones nos pierden, al final, ¡fum!, vamos con el más débil. Y en este caso es el perro, que el que sufre todos nuestros desvaríos emocionales. Entonces, bueno, pues esto es lo que queremos transmitiros, que no los de aquí, yo creo que aquí tenemos mucha conciencia todo, pero sí, por lo menos cuando salgamos de aquí, intentar que la gente sea capaz de disfrutar con sus perros, pero no como un objeto, sino como realmente otra entidad propia, un ser propio con emociones y con mucho que dar. Eso.